Hoy en la clase 6 vamos a hablar de la relación médico-paciente, familia y comunidad, desglosado en la comunicación efectiva, el manejo de las emociones, redes de apoyo familiar, reconocer la relación de las emociones con los padecimientos psiquiátricos. La materia es integración clínica, yo soy el doctor Francisco Cardón Estrada. Vamos a iniciar el tema. La comunicación efectiva en situaciones de crisis. La comunicación actualmente, en vez de estar más comunicados, estamos más distanciados. Hemos perdido el valor de la expresión oral, de la expresión de la comunicación no verbal, y nos hemos desvinculado a la comunicación a través de las redes, la comunicación a través del celular o la no comunicación. Los grupos sociales, las familias, las parejas viven un distanciamiento en la comunicación. Y el papel que juega la comunicación es fundamental, y más en la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es que la persona que expresa algo lo haga entender a la contraparte. Vamos a revisar algunas cosas que ya hemos visto de comunicación. La comunicación es una necesidad inherente del ser humano, ya que este es un animal social que necesita comunicarse con el resto para preservar la seguridad, supervivencia y organización del grupo. Está la comunicación verbal y no verbal. Y tendríamos que anexar la importancia de la comunicación en las personas que tienen capacidades diferentes. Por ejemplo, el lenguaje de señas en una persona que no escucha, o la comunicación que necesita tener una persona que no ve, o una persona que no ve y no escucha. Aún así, es impresionante ver cuántas personas a ustedes conocen que escriben, que tocan un instrumento y que se expresan aún con sus limitaciones. La comunicación se lleva a cabo principalmente gracias al lenguaje, y el lenguaje pues, puede ser verbal, no verbal, el lenguaje de señas, el lenguaje braille, capacidad del ser humano para poder emitir mensajes, verbal y no verbal. El ruido, acuérdense que el ruido en la comunicación es todo obstáculo que dificulta la comunicación, de tal modo que suponga una pérdida del contenido del mensaje. Para poder existir una comunicación efectiva, no tiene que haber ruido. ¿Y de qué depende esa comunicación? Vamos a verlo paso por paso y vamos a analizarlo en la forma más detallada posible. La redundancia apareció en el proceso de comunicación de elementos que no aportan información nueva del mensaje. Ruido y la redundancia. Repetir algo sin que la contraparte lo haya entendido. Aunque se repita muchas veces, no se logra llegar a entender, a comunicarse ese mensaje. Los elementos de la comunicación: está el emisor, está el receptor, está el mensaje, código y el canal y el contexto. O sea, un ejemplo: el emisor, el doctor, y aquí un paciente que tiene un nivel educativo bajo, o que bien que el doctor se dedica a utilizar muchos términos médicos y el paciente no nos entiende, o hay ruido o se redundan las cosas. El contexto de que estamos hablando, de lo que estamos hablando, se requiere que se entienda. El tipo de comunicación, el tipo de código, por ejemplo, el lenguaje, un lenguaje de señas, tiene que ser el emisor una persona que domine perfectamente el lenguaje de señas y que el receptor conozca bien el lenguaje de señas. El canal adecuado, el mecanismo adecuado para poderse dar este proceso. Yo sé que lo hemos visto, pero necesitamos entender la importancia de la comunicación efectiva. El reto de la alimentación es cuando el receptor reconoce y entiende el mensaje y luego le envía una respuesta del emisor, lo cual completa el círculo de la comunicación. O sea, expresa y se entiende. Y hay una respuesta. Lo que yo les comento cuando damos la clase, que hay un diálogo. Que lo que yo exprese, ustedes lo analicen, lo critiquen, me corrijan, y ya hay un proceso continuo de retroalimentación.
Si esto no sucede es porque el mensaje no se envió o no pudo llegar, no se comprendió o el receptor no quiso responder. Comunicarnos no es fácil. Necesitamos hablar en forma pausada, a veces hablamos algunos muy rápido, redundamos en algunas palabras, a veces utilizamos muletillas. Comunicar no es fácil. Y la contraparte, poner la atención. ¿Cuántas veces escuchamos? Más bien oímos, pero no estamos escuchando, o viceversa, ¿sí? El emisor debe indagar la falta de retroalimentación, ¿sí? ¿De qué sirve que comuniquemos algo si la contraparte pues no sabe del tema o quiere inventar o quiere redundar en algo que no conoce? Entonces, lo ideal en la comunicación efectiva es que los dos estén en el mismo nivel. Yo ya les dije el ejemplo del profesor con el alumno, o bien en contraparte el alumno con el profesor, que a veces aunque el alumno exprese las cosas, se contrapone con una persona que no entiende, que se cierra o no quiere darle la importancia que puede tener también la necesidad, la expresión del alumno. Barreras de la comunicación son obstáculos en el proceso que pueden anular la comunicación, filtrar o excluir una parte de ella o darle un significado incorrecto, afectando la nitidez del mensaje. Que haya un malentendido por no haberlo expresado, o sea, aunque lo expresemos aparentemente bien verbalmente, nuestro lenguaje corporal es otro. Falla en la comunicación y el conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo en la relación de matrimonio de pareja. La contraparte femenina establece una preocupación o comparte una idea y a veces la contraparte masculina pues está pensando en todo menos en lo que está diciendo. Y se presenta el conflicto en qué momento, en que ella le pregunta, a ver, ¿de qué te estaba hablando? Entonces, como que él inventa y se genera el conflicto. Podemos tener muchos conflictos. Por ejemplo, en una clase, al pasar visita nosotros en nuestro trabajo como médicos, estamos presentando al paciente y los que están escuchando nos están platicando, están en el celular o están en el WhatsApp. Y en el momento que el profesor le comenta, le pregunta, a ver, doctor, ¿qué es esto? ¿Qué tal cosa? Y no lo contesta, pues se genera un conflicto. ¿Se acuerdan de las metas internacionales? Las metas internacionales se generaron para evitar para evitar la mala comunicación y tener una comunicación efectiva. Son algunos ejemplos de esto. Consejos para mejorar la comunicación interpersonal. Ponerse en el lugar del otro. Esta palabra, ponerse en el lugar del otro, es ser empático. Saberlo, tratar de entender lo que siente una persona, por ejemplo, en estos momentos cuando pierden un familiar o cuando están internados y no pueden verlos, no sé. En esos momentos que la humanidad vive situaciones de crisis, demostrar empatía. Cuando estamos hablando, es importante mirarnos de frente. ¿Qué pasa con los pacientes? A veces estamos más ocupados en anotar las cosas en la computadora, en la nota, o todavía no los hemos escuchado y ya lo estamos recetando. Y el paciente se siente que no le está haciendo a uno caso porque no lo está uno viendo. Incorporarse gestos visuales, ¿sí? En la cara, la atención, tratar de empatizar cuando una persona se siente triste, cuando está contenta. Saber escuchar para saber hablar. Parece fácil, pero es un problema que nos dificulta, que genera conflictos en la comunicación. No escuchamos, no ponemos atención y al momento que nos preguntan una cosa, pues no sabemos. Discutir los temas uno a uno, o sea, que haya una comunicación y saberle darle el tiempo a las personas, que todo el mundo participe, que el momento que esté participando otra persona no lo interrumpamos. Son cosas que tenemos que practicar a diario, porque podemos cometer errores. Nadie es perfecto y consecuentemente cometemos errores de comunicación diariamente. Elegir el lugar y el momento. Es importante en la comunicación, pues un lugar que nos favorezca que la comunicación, un lugar tranquilo, un lugar que no tenga ruidos, que no nos distraiga. Es importante no gritar, manejar un tono de voz adecuado, suficiente. Tratar de ser positivo porque es más fácil ser negativo con tanta cosa que está pasando, cargarnos de negatividad. Ahorita que hablemos de manejo de las emociones, vamos a ver si somos más positivos que negativos. Y siempre conciliar.
tratar de no imponer una razón, sino tratar de conciliar en la comunicación. A lo mejor yo no domino un tema y tengo un compañero especialista que lo domina y saber aceptarlo. O ustedes en su grupo, saber que hay personas que lo preparan y que ojalá esa persona sea una persona que comparta, que apoye a la persona que menos sabe y comparte sus conocimientos, porque todos necesitamos de todos. Son ejemplos para que lo tratemos de entender. Otros ejemplos, pasos para una comunicación efectiva, escuchar atentamente. Vean, es importante realizar un esfuerzo por tratar de comprender lo que nuestro interlocutor nos quiere decir. Observemos a la persona que nos habla a los ojos, ya lo dijimos anteriormente, y si presentamos alguna inquietud frente a lo que está, a lo que está nos expone, preguntemos para resolver nuestras dudas. No nos quedemos con dudas, establezquemos, darnos tiempo para no interrumpir antes de. Algo que puede ser de gran utilidad el momento de escuchar al otro es utilizar expresiones que animen y motiven al diálogo como estoy de acuerdo, comprendo, para que la persona perciba nuestra atención, pero no solamente el lenguaje verbal, sino hacerlo integral. Decir, estoy de acuerdo, pero demostrarlo. Te comprendo y demostrarlo. Te entiendo y demostrarlo. Que vaya de la mano. Porque, por ejemplo, las mujeres en su sexto sentido son muy especialistas en eso. Hay gente que son muy observadoras y la idea es que ustedes lleguen a observar, que tengan un nivel de observación mayor para que, para que puedan saber cuando una persona no está tratando de decir la verdad, no nos está mintiendo, que a veces no es fácil. Respetar lo que otros piensan y sienten. No tenemos que estar de acuerdo siempre de acuerdo. Puede haber discernimiento como en la comunicación y expresar, pero es esencial respetar el criterio de los otros, ya que su punto de vista puede ser tan validado como el nuestro. Al momento de manifestar nuestros desacuerdos, hagámoslo en un tono respetuoso y tranquilo para evitar ofender o subestimar la opinión de los otros. Por ejemplo, evitemos expresiones como eso es lo más absurdo que he escuchado, es ridículo, digamos mejor, respeto lo que piensas, pero mi punto de vista es diferente. Sobre todo, bueno, hay muchos ejemplos de relación, los padres con los hijos, no imponer situaciones, sino tratar de congeniar, de hacer acuerdos, de poder tener una mayor atención, una mayor posibilidad de comunicación. Ser claro, es, todo esto que está pasando no es fácil, necesitamos practicarlo, igual que la exploración, igual que muchas cosas, necesitamos practicarlo, ponerlo en nuestra vida diaria. Para que nuestra comunicación sea efectiva es fundamental que el mensaje que pretendemos transmitir sea claro y que la persona que nos escucha nos logre comprender bien. Ser empáticos con la contraparte, por el nivel educativo. Podemos ser dos personas muy bien preparadas, pero a lo mejor nuestros términos no son los adecuados. Para lograr este objetivo debemos comenzar por entender primero nosotros mismos qué queremos decir. ¿Qué quieres decir? Nuestro lenguaje, el español, es un lenguaje muy rico que a veces no utilizamos con esa posibilidad de esa riqueza. No tenemos la suficiente cantidad de palabras para poder utilizar, enriquecer la comunicación. La seguridad es vital en toda comunicación. Si transmitimos nuestros mensajes con certeza, la gente lo percibirá y comprenderá. De esta forma, por eso antes de hablar o escribir es importante definir qué es lo que deseamos comunicar. Esa fuerza que tienen los ponentes, esa fuerza que a veces cuando vamos a alguna clase o tenemos una clase magistral, esa forma de comunicar que te mueve, esa forma de expresar, no sé, una canción, una idea y que te mueva. Ese es el poder de las palabras. Acuérdense que las palabras tienen un peso. Lo que decimos o prometemos debe ser reflejado, si no, eso nos devalúa cuando decimos una cosa y hacemos otra. Ser breve, bueno, a veces no se puede, pero bueno, ser breve, al momento de comunicarnos es preferir expresarnos con sencillez y brevedad y evitar dar muchas vueltas al mismo asunto. No, bueno, sí, no repetir, no caer en afectar el canal de comunicación.
Un consejo que nos puede ayudar en nuestra estrategia comunicativa es deshacernos de las palabras innecesarias. Redundamos, tenemos defectos de comunicación, utilizamos muletillas, no somos expertos en comunicarnos, ¿sí? Por ejemplo, si podemos explicar un tema en 4 frases, no es necesario extendernos usando 2 párrafos. Pensemos en que nuestra comunicación llegue a nuestra audiencia con facilidad. Ese es el don que tiene o la gente que prepara o que da ponencias. ¿Sí? Los motivadores, los que han visto ustedes en alguna ponencia, este, personas que se dedican a la religión, gente que da clases magistrales, repito, gente que tiene ese don, pero porque lo ha reforzado, lo ha hecho como todo. El escribir conlleva tener oficio, el tocar un instrumento conlleva practicarlo si nos gusta y dedicarle tiempo y horario. La educación, nuestra preparación conlleva a generarle práctica para tener esa posibilidad de ser concisos y precisos. Cuidar el lenguaje corporal, lo que les digo. De nada sirve que yo exprese algo verbalmente si corporalmente estoy en otro lado. Los seres humanos también nos comunicamos a través de los gestos. Es más, perdón, la comunicación no verbal que la verbal. Y eso ustedes en su ojo clínico, su observación, hay que darse cuenta. Expresiones corporales, nuestros comportamientos y formas de presentarnos ante los demás envían mensajes, ya sea de forma consciente o inconsciente. La cultura y el medio en los que nos desenvolvemos, perdón, influyen en la percepción de otros que tienen con respecto a nuestro lenguaje corporal. En Asia, por ejemplo, algunas culturas estiman la mala educación establecer contacto visual con otras personas. Por ejemplo, los japoneses no es conveniente que los veamos de frente. Los japoneses no se saludan de mano, se hace una reverencia. Las culturas tienen formas diferentes de comunicarse. Ciertas palabras para nosotros representan algo, por ejemplo, aquí en México ciertas palabras, y para los argentinos, no de los ejemplos, representan otras cosas, o los colombianos, o mismo en nuestro país, tenemos diferentes formas de nombrar las cosas, y eso puede generar un conflicto. Pero regresando a cuidar el lenguaje, es muy importante vincular nuestra comunicación verbal con la no verbal. Hacer creíble lo que estamos haciendo, convencer a la contraparte, porque eso da fortaleza a la comunicación efectiva. Ok, yo sé que el tema es muy amplio, hasta ahí vamos a dejar este tema de la comunicación efectiva. El siguiente tema es el manejo de emociones y reparación de vínculos en el ambiente familiar. Según George Bernard Shaw, que es un escritor, el hombre razonable se adapta al mundo, el irrazonable intenta adaptar al mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre irrazonable. Emociones negativas y no sanas. La percepción, las puertas de la percepción, hay un libro de un escritor que no me acuerdo ahorita, este, mm, que habla de ese fenómeno que es que tenemos en forma inmediata cuando estamos ante un conocimiento, ante una situación emocional. Lo expresamos de alguna manera conforme lo sentimos, por un fenómeno subjetivo. Y a veces nuestras emociones, nuestras actitudes relacionan muchas emociones subjetivas. A veces, muy pocas veces somos racionales, nos involucramos en nuestros sentimientos. ¿Qué son las emociones? Son reacciones naturales, intensas, no aprendidas que nos permiten ponernos en alerta ante determinadas situaciones que implican peligros, amenazas y frustraciones. ¿Sí? Constituyen un componente fijo de nuestro programa de comportamiento. Se caracterizan por tener una mínima duración, pero son muy intensas y provocan manifestaciones expresivas, fisiológicas y subjetivas. La clasificación de las emociones según Goleman y los sentimientos que se desprenden de estas son, por ejemplo, de la ira, la furia y resentimiento, la cólera, la exasperación, la indignación, el fastidio, irritabilidad, hostilidad, violencia y odio.
Atrás de la tristeza está la congoja, la melancolía, el pesimismo, la pena, la autocompasión, la soledad, el abatimiento, la desesperación y la depresión. El temor genera ansiedad. Son momentos en que hay principalmente o depresión o ansiedad, aprehensión. Estamos, bueno, como usted puede rondar la ansiedad con el nerviosismo, preocupados, consternados, inquietos. Estamos cautelosos a lo que esté pasando, depende de la situación que estemos viviendo en nuestro entorno, la incertidumbre, pavor, miedo, terror, fobia y pánico, que algunas palabras tienen ciertos sinónimos. El placer, que son las emociones adecuadas a la felicidad, la alegría, el alivio, el contento, la dicha, la diversión, el orgullo, la gratificación, la satisfacción y la euforia. Tipos de emociones pueden ser emociones negativas y emociones positivas. Tanto hay actitudes oscuras como actitudes blancas e importantes positivas. Por ejemplo, la ansiedad, que es una de esas emociones que hay que saber manejar porque son vividas como desagradables y pueden provocar conductas inapropiadas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de patologías psiquiátricas y el manejo de las emociones, especialmente cuando se producen ante contextos sociales. Por ejemplo, hablar en público nos causa ansiedad, tocar ante el público un instrumento, cantar, presentar una clase, hablar en una clase. Podemos tener el conocimiento preciso, pero nos ponemos nerviosos o ansiosos. Por ejemplo, subir un ascensor, salir a la calle. Hay gente que tenemos fobias a las alturas, a la oscuridad, por trastornos de algún tipo traídos de la infancia. La ira, que es otra emoción que puede ser problemática. La ira hace referencia a un conjunto de particulares de sentimientos que influyen en el enfado, la irritación, perdón, la rabia, el enojo, etcétera, y que suele aparecer ante una situación en la que no conseguimos lo que deseamos. Y lo vemos en la calle. Cuánta gente al manejar fácilmente se exalta, se enoja, ya cualquier persona pues reta uno a otro, nos piden ejemplos, nos piden que no podemos entrar a una tienda si no guardamos la sana distancia o el uso de cubrebocas que tanto nos ha conflictado y se genera una situación de ira hasta llegar a los golpes, ¿sí? La envidia, mal de la humanidad, la envidia, puede ser considerada como la incapacidad de disfrutar de una felicidad ajena. Me acordé de una película que se llama El silencio de los inocentes, que ojalá algún día, no es muy reciente, ojalá vean, y habla de un ejemplo de la envidia. Uno nunca envidia el sufrimiento de los demás, pero eso es su felicidad y sus cualidades positivas. ¿Cuántas veces una persona trae un mejor coche o tiene una mejor situación y en vez de felicitarlo, nos genera envidia? Por ese motivo es considerada una emoción negativa, puesto que si nuestro objetivo fuera el procurar un bienestar de las demás, su felicidad debería alejarnos, pero no, desgraciadamente pasa. El odio, el deseo profundo de dañar a alguien o de destruir su felicidad, y no tiene por qué expresarse necesariamente como un ataque de ira ni tampoco de manera permanente, sino que solo aparece en presencia de las condiciones adecuadas que lo facilitan. Además, el odio está relacionado con muchas otras emociones como el resentimiento, la enemistad, el desprecio, la aversión, etcétera. Tiene que ver mucho en nuestra educación, nuestro entorno familiar. Que también nuestros padres nos hayan enseñado a cómo manejar las emociones. Y muchos de nuestros padres nos educaron pues, como creyeron hacerlo, pero en algunas partes se falla y generan pues conflicto en este manejo de emociones negativas. El miedo, que es una reacción ante situaciones amenazantes, el peligro que nos permite sobrevivir a él, puede ser tomado como algo negativo, pero el miedo nos protege, nos genera la posibilidad de no cometer algo inadecuado. Las personas con miedo son irritables, tímidas y tensas, y nerviosas se vuelven incompetentes o muy dependientes. Claro, todo tiene un término. Hay cosas que pueden ser extremosas o pueden tener necesidad de un término medio para no caer en extremos, no generar otro tipo de situaciones. Las emociones positivas,
Las emociones positivas nos ayudan a generar bienestar y sensación agradable, paz. Tienen la gran utilidad de proporcionar recursos personales y sociales. Destacan aquellas cosas que están funcionando en nuestra vida y son congruentes con nuestros diversos objetivos. Nos dan tranquilidad. Técnicas de tratamiento, pues tenemos muchas técnicas. La cosa es llevarlos a cabo y si no, necesitamos ayuda. Una es el ejercicio. El ejercicio, acuérdense de los beneficios del ejercicio. Alguna actividad deportiva, la interacción con los demás, la búsqueda de apoyar nuestras creencias religiosas, de acuerdo a la que tengamos, por un fenómeno positivo que nos genere paz. Manejar las emociones es la capacidad de darse cuenta y aceptar fácilmente y controlar con éxito los sentimientos de uno mismo. No es fácil tener paz interna, porque el manejo de emociones debe conllevar a tener paz interna y a veces, entre otros, se conoce como la habilidad del manejo de las emociones. Muy simple, las habilidades del manejo de las emociones se refieren a la capacidad de dominar sus propias emociones. Parece fácil, pero hay que practicarlo como todo. Y necesitamos algunas válvulas para, para sacar esa presión que guardamos. Todos guardamos presiones. Algunas personas tienen la bendición de ser muy tranquilas, muy aceptables, muy adaptables, pero a veces parece que tienen máscaras y aún así no sabemos el entorno y el fenómeno interno que están viviendo ante estas situaciones y ante las situaciones que viven con su familia, con la sociedad. Mente emocional y la mente racional. La mente emocional responde de manera rápida y la mente racional se toma más tiempo para procesar la información y responder, piensa más las cosas. Produce una acción inmediata y involuntaria. Requiere reflexión y análisis. Aquí en la mente emocional se sacrifica la exactitud en favor de la velocidad y así se maneja. Asimila la información de inmediato. Ayuda a percibir el peligro y actúa ante él. La información no siempre es la aceptada por ser tan instintiva. Se asocia con el corazón. Acuérdense de las emociones. Hay razones, hay razones que el corazón no entiende. Se asocia con la cabeza lo racional. Interpreta la realidad emocional del otro. Evalúa detalles. Creatividad, motivación, destreza, psicología, cualidades, emociones sociales. Y aquí en la mente racional es capacidad de abstracción, lógica normal y conocimiento general. No es malo la mente emocional, pero necesitamos equilibrarlas. Por ejemplo, para nuestro trabajo, para el trabajo que realiza un profesionista, no solamente los médicos, se requiere pues, el razonamiento clínico, el método clínico. Ya hablamos de estos dos parámetros muy importantes. Otra forma muy importante de tratar de manejar nuestro inconsciente y las emociones es el yoga. Esta técnica es muy fácil de aplicar y es útil para controlar las reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a las situaciones emocionales intensas. La inspiración, la expiración, los principios del yoga, de cuántas veces un fenómeno de ansiedad se resuelve con inspirar y expirar, mantener la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4. En fin, suelta el aire mientras cuentas mentalmente, repite el proceso anterior. De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración en forma lenta y poco más intensas de lo normal, pero sin llegar a tener que forzar ningún momento. Esto les comento en el bien, no solamente hay enfermedades que no solamente se tratan con medicamentos o antibióticos o ansiolíticos, necesitamos terapia y las técnicas alternativas como el yoga tienen su función, tienen su utilidad para tratar de redundar esas emociones negativas. También la relajación muscular que conlleva el yoga, tranquilamente en una posición cómoda, pero hay que practicarlo. Relajarse lentamente todos los músculos del cuerpo. En fin, hay varias técnicas que pueden practicar ustedes, sobre todo en ese tiempo que parecen que están frente a la computadora, que a veces es mucho tiempo, tratar de buscar hacer algunas técnicas de yoga para tratar de disminuir, repito, las emociones negativas que se pueden dar por tanta presión.
Este documento se los comparto porque habla de la evolución de las emociones en los pacientes psiquiátricos, que es otro tema que tenemos que, que involucrar con el manejo de las emociones. Hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos son manifestaciones distintas y cada una de esas patologías que voy a hablar de las más frecuentes, en general guardan emociones positivas o negativas. En general se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, de la percepción, de las emociones, como que es el tema ahorita, la conducta y la relación con los demás. Voy a tratar de hacer una revisión rápida porque cada una de las patologías involucra realmente mucho tiempo. Entre ellos incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, la psicosis, la demencia, la discapacidad intelectual y trastornos de desarrollo como el autismo, que en Estados Unidos es muy frecuente y que en México hace falta mayores estudios de esto y atención. Cada una de esas tiene un acúmulo de emociones. La depresión, que ustedes lo van a ver en psiquiatría con más detalle, que es la distimia, cuál es el grupo de edad más afectado, tanto en mujeres como en hombres. Los trastornos bipolares no hay diferencia en la tendencia entre hombres y mujeres. La edad de inicio es más frecuentemente de los 12 a los 25 años de edad y el promedio de inicios de la enfermedad entre los 22 y 26 años prevalece en el 4.5%. Estas dos patologías algunas nos pueden conllevar al suicidio, que vamos a tocarlo en un futuro. Hablando de la depresión, es un trastorno mental frecuente y es una de las principales causas de la discapacidad en todo el mundo. Afecta a más del 264 millones de personas en todo el mundo y con mayor prevalencia en las mujeres. Y actualmente pues no podemos dejar fuera ningún grupo de edad. Depresión en niños, puede haber depresiones en la etapa de la adolescencia, no se diga en la etapa de la edad adulta o de la tercera edad. El paciente con depresión presenta con emociones de tristeza, pérdida de interés, capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa, alteraciones de tu autoestima, puede tener insomnio, deseos de no estar en su casa, falta de apetito y deseos de morirse, dependiendo del ejercicio de una depresión mayor. La depresión puede ser de larga duración o recurrente. Puede ser lógica pues, por alguna pérdida y puede ser superada en el tiempo. Pero hay pacientes que la tienen en estados crónicos y afecta considerablemente la capacidad de llevar a cabo las actividades laborales y académicas y de afrontar la vida cotidiana. En su forma más grave puede conducir al suicidio, como ya lo habíamos dicho. La depresión, entre sus estados emocionales, como emociones negativas, pues un paciente depresivo puede estar irritable, puede tener tristeza, puede encerrarse en el sueño, un sueño patológico, en el bien de alejarse de la interacción de los demás. Puede haber pérdida del apetito, sentimientos de inutilidad y culpa, sintomatología que a veces no corresponde a su estado físico, cansancio, dificultad para concentrarse, movimientos lentos y rápidos, inactividad, desesperanza, como mencionamos, deseos de muerte y suicidio, y pérdida del placer. De ese tipo de emociones tenemos en la depresión. El trastorno bipolar, este trastorno afecta alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo y suele caracterizar por la alternancia de episodios maníacos y depresivos, separados por periodos de estado de ánimo normal. Durante episodios de la manía, el paciente presenta un estado de ánimo estresado o irritable, hiperactividad, verborrea, autoestima elevada y una disminución de la necesidad de dormir. Las personas que presentan solamente episodios maníacos no sufren fases depresivas, también se clasifican dentro del diagnóstico del trastorno bipolar. Se dispone de medicamentos que utilizan el estado de ánimo en el bien de poder ayudar parcialmente su manejo de sus emociones, pero no podemos dejar de lado la terapia, ¿sí? El tratamiento cognitivo-conductual, por ejemplo, y del apoyo de las redes que ahorita vamos a ver, las redes familiares. Todas estas patologías que estamos revisando dependen de una red de apoyo. No basta nada más un tratamiento médico. Requieren de terapia, requieren de otro tipo de apoyo para sus emociones, que son
muchas en cada una de esas patologías. Trastorno bipolar, pues hay el pensamiento maníaco y pensamientos acelerados y desgregados, verborrea, disinhibición sexual, promiscuidad, desinhibición económica, falla en la concentración, desarrollo de muchas actividades en forma simultánea, reducción de ansiedad de la ansiedad de dormir, presencia de ideas sobrellevadas delirantes, megalomanías. Por ejemplo, en el episodio depresivo, tristeza intensa, no se levanta de la cama, se queda dormido, se genera anedonia, acuérdense que es la anedonia, no experimenta placer, la anedonia también se presenta en la esquizofrenia, no se duerme o se duerme en exceso, se pierde el interés a la capacidad sexual, ideas negativas, culpa, esperanza. Hay varios trastornos, se clasifica, meditación bipolar 1, trastorno bipolar 2 y la ciclotimia, al menos 2 años de oscilaciones que ánimo perdurablemente y ligeramente saltado. Lo estamos tratando someramente porque son temas para verlos en una clase completa. Las diferencias entre la bipolar 1 y bipolar 2, por ejemplo, pueden aparecer ideas delirantes y en la 2 ausencia de ideas delirantes, que es el autoestima y alegría que se convierte en irritable, o se irradia optimismo pero no se provoca la elección. Taquipnicia, taquipsiquia, perdón, el lenguaje no es verborreico, el lenguaje verborreico. Son algunas diferencias entre estas dos partes. La esquizofrenia y otra psicosis. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta alrededor de los 21 millones de personas en todo el mundo. Empieza en forma temprana. Empieza a partir de los 12, 13 años. No es una enfermedad que aparezca ya tardía. La psicosis, entre ellas, la esquizofrenia, se caracteriza por anomalias del pensamiento, de la percepción, de la emoción, del lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Perdón, la psicosis suele ir acompañada de alucinaciones, oír, ver, percibir algo, trastornos cognitivos, alteraciones de mi pensamiento. Ya hemos visto que el trastorno cognitivo es todo un tema. Delirio, ideas persistentes que no se ajustan a la realidad de lo que el paciente está firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas de contrario. Estos trastornos pueden dificultar que la persona trabaje y estudie con normalidad. Es una enfermedad incapacitante. Los japoneses están buscando cambiar el nombre de esquizofrenia porque se ha estigmatizado y todo paciente psiquiátrico, muchas personas lo califican como esquizofrénico y ya sabemos que hay diferentes patologías. Hay discriminación, se puede traducir en falta de acceso a los servicios sociosanitarios, además un riesgo elevado de que no se respeten los derechos humanos de las personas afectadas, por ejemplo, mediante su internamiento prolongado en centros psiquiátricos. Y un problema que vivimos a nivel nacional, si hay deficiencias en hospitales para atender ciertas enfermedades, hay muy pocos hospitales psiquiátricos. De primero a segundo nivel, comúnmente se manda un paciente psiquiátrico y el manejo de las emociones queda apoyado únicamente con tratamientos medicamentosos, pero no hay un manejo o apoyo suficiente para el paciente. La esquizofrenia suele debutar al final de la adolescencia y al principio de la edad adulta, como lo mencionaba. El tratamiento con actualmente los fármacos no cubren todas las necesidades que el paciente esquizofrénico requiere. Y el manejo de las emociones, pues, quedamos la anedonia, las alucinaciones, el descuido personal, la indiferencia, unos sueños patológicos, principalmente emociones negativas. Cuadro clínico, mencionamos algunos como síntomas. Acuérdense que hay síntomas positivos, síntomas negativos y trastornos cognitivos principalmente. Delirio, alucinaciones, catatonía, conducta desorganizada y disgregación. Los síntomas negativos, pobreza del lenguaje, aplanamiento efectivo, anedonia, que también ya lo mencionamos, el trastorno bipolar, y la déficit de atención y la bulia. Y de nuevo, ausencia de experiencia normal, concurso breve y agudo, pérdida de la función psicológica normal y el trastorno cognitivo. Y pues, todas las alteraciones emocionales que se están dando. La esquizofrenia es una enfermedad que genera, bueno, más bien el suicidio es la primera causa de muerte de los esquizofrénicos jóvenes. Es muy frecuente en la esquizofrenia el suicidio. Síndrome suicida, hay que hablarlo. El síndrome suicida puede aparecer básicamente en 3 formas clínicas. Paciente que verbaliza pensamientos suicidas sin ninguna iniciativa de acción.
paciente que ha realizado una tentativa suicida de forma finalista y indirecta, y podemos denominarlos conductas parasuicidas. Su conducta es una expresión apartada de la queja y llamada de atención, más que realmente autolítica. Todo paciente que intenta suicidarte se convierte en una urgencia psiquiátrica y ese paciente no puede ser egresado del hospital, no puede dar dado de alta, porque sus emociones lo están rebasando, aparte de todas sus alteraciones de la patología que estamos hablando. Es algo ilógico que tengamos un paciente que intenta suicidarse y lo demos de alta. No debe de ser dado de alta, perdón, que redunde, y aquí requiere de redes de apoyo que ahorita vamos a entrar al tema. La demencia es en el mundo cada vez, entre más ancianos tengamos, entre más personas de la tercera edad, va a aumentar el número de la demencia. Ese trastorno de naturaleza crónica progresiva se realiza por el deterioro de la función cognitiva. Otro, la esquizofrenia ya mencionamos pero aquí la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento. Y acuérdense que cuando la vimos en propedéutica, hablamos de la afección de la memoria inmediata. El paciente le podemos preguntar qué hizo el día de hoy y necesitamos un informante confiable para que nos demos cuenta si nos está diciendo la verdad o no está inventando lo que está pasando. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento de orientación, la comprensión del cálculo, la capacidad de aprendizaje y el lenguaje del juicio. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado y en ocasiones es precedido por el deterioro de control emocional, el comportamiento social e emotivo. Un paciente demente puede convertirse en un paciente agresivo, que se enoja fácilmente, que agrede. La demencia es causada por diversas enfermedades. Tenemos varios tipos de demencia. Entre ellas la enfermedad de Alzheimer, pero ya mencionamos que hay varios tipos, los trastornos de accidentes vasculares, la PIWI, tenemos varios tipos. Aunque no se dispone del tratamiento que cure la demencia o revierta la evolución progresiva, se están investigando varios fármacos nuevos, de primera o combinados, pero gran parte del apoyo de esos pacientes es las redes familiares, las redes de apoyo. Todas las patologías que estamos viendo dependen del apoyo familiar, de mucha paciencia y apoyo. El trastorno afectivo, el trastorno cognitivo, el trastorno emocional y las emociones son más las negativas que las positivas en las patologías que acabamos de ver. Los síntomas del diagnóstico: pérdida de la memoria inmediata, acuérdense, problemas del lenguaje, dificultad para realizar tareas sencillas. ¿Qué pasa principalmente? La enfermedad afecta las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Pues el vestirnos solos, el ir al baño, el cambiarnos la ropa, el rasurarnos, el perfumarnos, el saber comer, agarrar la cuchara, todo eso afecta. Desorientación en tiempo y espacio, pérdida de la capacidad de juzgar, dificultad para completar tareas, pérdida de la iniciativa de actividades laborales y cambios en el estado anímico. Todo esto va a conllevar pues desesperanza, depresión. El paciente, ¿cómo se siente? Se siente inútil, se siente que es un estorbo y existen las emociones, las alteraciones de las emociones negativas, como hemos visto. Son más negativas que positivas porque son enfermedades que afectan nuestra capacidad cognitiva, entre muchas otras cosas más. Trastorno de desarrollo incluido que el autismo, el concepto de trastorno de desarrollo es un término general que abarca la discapacidad intelectual y los trastornos generalizados de desarrollo, entre ellos está el autismo. Los trastornos del desarrollo suelen debutar en la infancia, pero tienden a persistir hasta la edad adulta, causando una disfunción o un retraso de maduración del sistema nervioso central. Por lo general no se caracterizan por periodos de intermisión recidivas como muchos otros trastornos mentales, sino que siguen un patrón constante. Y podemos ver diferentes grados de afectación en el autismo. Hay gente que es muy dependiente, o puede haber gente que puede llegar a valerse por sí sola, pero muchos de ellos no. Algunos datos del autismo: el síntomas, el lenguaje poco nulo, la ecolalia. Si han visto algún paciente con autismo, un familiar, que pues, no es raro en nuestras familias, repite lo que oye, actúa como si fuera sordo, no le gusta escuchar, se tapa sus oídos, no mira, no mantiene la mirada, siempre agacha la mirada, tiende a rehuir objetos, pone líneas, algo que le rompe su día,
lo altera, muestra total desinterés por su entorno en las relaciones sociales, no obedece, sigue instrucciones, rechaza el contacto físico, no deja que lo toque, se, se aparta, no quiere que lo toquen, gira y se mece sobre sí mismo, se enoja mucho y ya se fue al tablet y hace rabietas. Entonces, también hay alteración de las emociones y sus emociones son negativas. Requiere mucha comprensión, mucha paciencia y pues no, a veces no es fácil manejarlos, requiere de personal especializado y de mucha actividad y capacitación de las familias. En fin, hemos hablado someramente de las enfermedades, pero sobre todo dándole la importancia de las emociones, las positivas y las negativas, y pues realmente las más frecuentes en estos padecimientos son las negativas. Hay estrategias eficaces para prevenir algunos trastornos mentales como la depresión. Se dispone de tratamientos eficaces contra el trastorno mental y mediante que permitan aliviar el sufrimiento que causa. Pero requerimos del apoyo de los expertos, de los psiquiatras, del apoyo familiar. El psiquiatra no puede lograr mucho si la familia no lo apoya, ¿sí? La precisión general es la apariencia externa, el descuido. Esto estamos viendo un poco más de lo que puede totalmente afectarle a un paciente con un trastorno psiquiátrico. Según la OMS, el Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental, que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, reconoce que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de todas las personas. Hay que reforzar liderazgo y gobernar eficacia en el ámbito de la salud mental, proporcionar ámbitos comunitarios, servicios de asistencia social y salud mental completos, integrados y capacidad de respuesta, así como el manejo del primero, la referencia y la contrarreferencia, que existan pues, la atención, que no se menosprecie a un paciente que se suicida, que sea enviado en tiempo y forma, que haya un protocolo de estudio, que haya una persona que pueda dedicarle tiempo para el manejo de sus emociones, no solamente el tratamiento médico, sino que sea un compromiso integral. La terapia cognitivo-conductual pues es una de las herramientas muy importantes, bueno, dije herramientas, una técnica, un proceso en forma de tratamiento psicológico para poder ayudar a nuestros pacientes. No es la única, yo me atrevo, no soy especialista en psiquiatría, pero me atrevo a hablar de esta, de hablar de la importancia que tiene, de la terapia grupal también. Solamente aquí los expertos en su clase de psiquiatría podrán ahondar un poquito más en esta parte. Bueno, el siguiente tema son las redes de apoyo. Según Rodríguez y Marín, son el conjunto de personas o grupos que ejercen una función recíproca entre sí. Todo lo que estamos viendo dependemos de los demás. Hay cosas que no podemos resolver solos, que requerimos apoyo. Según Guzmán y Weichmann y Montes, conjunto de relaciones interpersonales que vinculan a las personas con otros en su entorno. Hay una misión y una visión de la misión de las redes de apoyo. Si saben qué es la misión y que saben qué es la visión, a dónde nos queremos ver y cuál es nuestra misión. Defender y promover los derechos humanos para lograr su plena vigencia. Es una organización no gubernamental que con fines de lucro que desde una perspectiva inter y multidisciplinaria. Y la visión es construir una sociedad donde la persona sea un sujeto central de desarrollo, siendo capaz de reconocer y exigir y promover los derechos humanos, la justicia social y la tolerancia para todos y todos los marcos de inclusión de la participación. ¿Conocen ustedes muchas redes de apoyo? ¿Qué grupos conocen de redes de apoyo? El grupo de Alcohólicos Anónimos, el grupo de Neuróticos Anónimos, el grupo de Defensa de los Derechos de las Mujeres. En fin, me vienen a la mente estos. Clasificación de redes de apoyo pueden ser primarias, secundarias o instituciones informales. Redes de apoyo a la familia, construir a partir de la interacción cotidiana entre uno y otro. La familia es muy importante. La familia bien constituida, estructurada, es la célula de la sociedad. Implementa acciones que involucran a la familia, el apoyo de nuestras madres, nuestros padres, y sobre todo cuando es de una forma compartida, mucho mejor. Involucrar las asociaciones de padres y programaciones de la inclusión social en las escuelas, la sociedad de padres de familia, las redes de apoyo. Las redes de apoyo familiar y social constituyen una fuente de recursos materiales,
afectivos, psicológicos y de servicio que pueden poner en movimiento para hacer frente a unas diversas situaciones de riesgo que se presentan en los hogares, como falta de dinero, empleo, como apoyo en casos de enfermedades, problemas sociales, el apoyo ante una enfermedad de las que acabamos de ver. Son fundamentales las redes de apoyo. Aquí leemos un poquito de este documento que, bueno, está un poquito amplio. Las redes de apoyo familiar y social constituyen una fuente de recursos materiales, afectivos, psicológicos y de servicio que pueden ponerse en movimiento para hacer frente a diversas situaciones de riesgo que se presentan en los hogares. En particular, el contexto de precariedad laboral y contratación y el papel, el Estado como proveedor del bienestar también tiene una función. Tiene que generar el Estado apoyos de redes sociales, apoyos de otros tipos, apoyos en las diferentes necesidades de las mujeres, de los hombres, de los niños que viven abandonados, de los indigentes. Las redes de apoyo son múltiples y muy variadas. La familia, dentro de su ciclo vital, se enfrenta ante varias pérdidas. Menciono esto porque la célula de la sociedad. En estos momentos, ¿cuántas familias están viviendo la pérdida de un ser, la enfermedad, la imposibilidad de estar presentes en un funeral, saber que inmediatamente un paciente de este tipo COVID se ha incinerado, las carencias, la pérdida del trabajo, ¿sí? Y puede estar afectado uno de sus miembros, de su estatus social, de la salud de uno de los miembros, de sus pertenencias y su cultura. Como se pierde un miembro de una familia, todo pierde algo, y se pierde el hijo, el hermano, el padre, la madre, el abuelo o la abuela, o alguno de ellos, Dios, o los amigos de la familia, y conlleva una crisis. Pero ¿qué mantiene esa fortaleza? Pues las redes familiares, que en este momento no es fácil. 4 tareas de duelo para la familia, que es importante porque pues, puede haber la pérdida de una familia, para reforzar un poquito este tema. Reconocimiento compartido de la realidad de la muerte. Experiencia compartida del dolor de la pena. Reorganizar el sistema familiar. Establecimiento de nuevas relaciones y metas en la vida. ¿De qué depende? Pues de ese apoyo, de esa integración de la familia, y no solamente de la familia nuclear, sino también de la familia dispersa, de la familia que nos rodea, de los hermanos, de los tíos, de los tíos abuelos, no sé, que no se pierda ese vínculo que es muy común dentro de la ciudad mexicana, y que todavía pese al golpeteo y el avance de las sociedades de generación en Europa y en Estados Unidos, de alguna manera en México se ha mantenido. La principal unidad del apoyo social es la familia, como red. La familia mantiene un sistema de obligación mutua para con sus miembros, quienes están vinculados por matrimonio, nacimiento, adopción y amistad. Parece fácil, pero la relación de familia como lazo, como red de apoyo, a veces falla. Y en tiempos de crisis son tiempos de prueba para una familia. Muchas gracias.